Bienvenidos. Okay. Bienvenidos a un nuevo episodio. Menos mal existe la edición. Sí. Lo peor es que como yo no sé nada del tema, yo me filmo y yo digo, bueno, que salga bueno. No me pongo de pila como ya yo estoy. Mira. Ay, qué pero no, ya va. Se me olvidó. Ay. Ok. El kit ideal para combatir el frizz lo tiene Seda Queen. Anímate y consiente tu cabello. Momento de disfrutar un buen café. Café Serranía. No puede faltar ni en tu casa ni en la mía. Centro Latinoamericano de Especialidades Médicas y Oxigenación. Clínicas Cleo. Somos creación y renovación. Bienvenidos a un nuevo episodio de Aló Nat. Hoy tocaremos un tema muy sensible y que nos toca a toda la familia. Hablamos del bullying. Para ello invitamos a la psicóloga Patricia Weil. Hello, ¿cómo estás? Gracias por tenerme aquí. Contenta de hablar de un tema que definitivamente es un tema vulnerable, pero importante hablar. Como yo siempre digo, hay muchas cosas que no hablamos, pero que cuando hablamos se quitan los mitos, se entiende mejor, incluso se aborda con conocimiento si es algo que te pasa a ti o incluso a tu alrededor, ¿no? Así que... Y sobre todo en este tiempo donde ahorita estamos comenzando nuevamente las clases presenciales, cambiamos la rutina no nada más de los niños, sino la nuestra también. Básicamente hicimos nuevamente una revolución en la vida de los chamos. Totalmente. La primera, cuando iniciamos pandemia. Todos nos quedamos en casa, ahorita todos estamos saliendo y nos enfrentamos a ese tema que nos paraliza en muchas ocasiones, pero que debemos tomar a los chamos en nuestra mano y salir adelante con ellos. El bullying. Pati, ¿qué es el bullying? Bueno, básicamente para entender mejor el bullying es una agresión prolongada a una víctima de manera constante. ¿Okay? Hay diferentes tipos de agresiones. Hay agresión física, que pueden ser literalmente golpes, empujones, si, no sé, te agarran las cosas y te las dañan o te esconden tus cosas. Y también puede ser bullying emocional o psicológico, que está ocurriendo más bien mucho hoy en día en las redes, ¿no? Pero bueno, en el colegio, hablando del bullying escolar, puede ser difundir rumores, insultos, hablar mal de ti, humillarte frente a grupos de personas. Están como que esas dos vertientes de lo que es el bullying como tal. ¿Cómo diferenciamos una broma a un bullying? Ok, la diferencia principal entre el bullying y una broma incluso pertinente para la edad en la que están nuestros chamos es que siempre es hacia una persona en particular y de manera constante y repetitiva. ¿Okay? Ahí es cuando hay diferencias, porque por ejemplo, si viene alguien ahorita me dice, no, es que a mi hija le hicieron bullying porque estaba el otro día en el parque y un niñito le quitó el juguete, o de repente empujaron a mi hijo en el recreo un día, o de repente viene mi hija y me dice, mami, es que tengo unas amigas que me dijeron que no querían jugar conmigo. Okay, esos son eventos puntuales y particulares que definitivamente pertenecen a la edad de nuestros hijos. Claro. Y por eso poco a poco tenemos que ir enseñándoles a ellos cómo manejar estas situaciones, porque son parte de la vida. Por ejemplo, el tema de la niña que se sintió rechazada frente a una amiga. El rechazo es algo que yo he vivido, tú probablemente has vivido, sí, y cualquiera que nos está escuchando ha vivido. Y no es tanto que viva esa experiencia, sino que yo le puedo enseñar a cómo transitar esa experiencia. Pero lo que más marca la diferencia es la continuidad, que es siempre hacia una sola víctima y que es algo repetitivo. Okay. ¿Y cómo nos damos cuenta en casa de que nuestro niño o nuestra niña está afectado por el bullying? Mira, de las principales como que cosas o síntomas, por decirlo así, que puedes ver en casa es bajo rendimiento escolar, porque normalmente
cuando un niño está siendo bulleado, su sistema nervioso está en peligro, ¿ok? Su sistema nervioso le está diciendo, estás en peligro, tienes que activarte y tienes que defenderte. Entonces, cuando esta zona del cerebro se activa, literalmente se apaga todo lo que es el lóbulo frontal, que es sobre pensamiento lógico, aprendizaje, solución de problemas, que es obviamente la parte del cerebro que tú quieres que se active para el aprendizaje, ¿okay? Entonces, el bajo rendimiento escolar es muy típico, ¿okay? En estos casos. Si de repente llega a la casa y tú le diste dinero para comprar algo y llegó a la casa y en verdad se gastó todo el dinero, pero tú no estás nada clara en qué se gastó el dinero. O de repente que tiene pertenencias que han sido dañadas. Ese tipo de cosas las puedes ver en casa y, por ejemplo, cuando duerme pesadillas, muy callado, muy como minimizado. ¿Okay? Son como cosas, síntomas que puedes ir viendo en la casa. Señales de alarma. Señales de alarma, tal cual, señales de alarma. Ok, que dicen que los niños no sufren de estrés, pero ¿qué pasa en un niño cuando está siendo afectado por el bullying? Mira, dicen que los niños no sufren de estrés y yo vengo aquí a dudar, ¿okay? De eso, porque yo, en general, es difícil decir que un niño sufre de estrés, porque los niños tienden a vivir totalmente el momento presente. Y cuando yo hablo de estrés o de angustia en general, eso está muy relacionado al futuro. Y fíjate que un niño está tan en el presente que es como que no sé si te ha pasado, de repente si quiero, no sé, quiero un juguete, mami lo quiero, pero es que lo quiero ya. Sí, me ha pasado. Entonces, por eso que se tiende a decir que los niños no sufren de estrés o ansiedad, y al mismo tiempo, si hay un niño que se está sintiendo bulleado en el colegio, donde su dignidad está siendo perjudicada y transgredida, sí creo que puede estar viviendo estrés, incluso, o sea, estoy segura que el cortisol está totalmente derramado en su cuerpo, que es la hormona del estrés, que activa demasiado sus sentidos y por eso se activa la parte de supervivencia, ¿okay? Porque cuando se activa eso, en donde necesito defenderme ante un mundo de riesgos, hay muchísimo estrés que puede estar pasando. Así que sí creo que estos niños pueden sufrir de estrés, ansiedad, angustia y más que todo mucho miedo. ¿Okay? Pueden estar sintiendo mucho miedo. Eso es otra de las señales de alarma. Okay. Tener mucho miedo para ir al colegio, mucha resistencia, no quiero ir. ¿Es igual el miedo de repente a no querer dormir solo o al no querer estar en una parte de la casa solo, a tener miedo de repente a ir al colegio? No, sí, yo sí creo que es diferente, porque el miedo, por ejemplo, a dormir solo en casa, o sea, llega una etapa, normalmente esto pasa a partir de los 3 años, 3, 4 años diría yo, que ellos empiezan a vivir miedos, ¿okay? Pues más me da risa porque justamente lo estoy viviendo con mi hija que cumplió 3 años en diciembre, y ahorita que está empezando los miedos, que siente que hay alguien en la ventana o de repente algo debajo de la cama, incluso miedo que yo me vaya de su cuarto, y esto pasa también porque ellos sienten que necesitan como esa figura de apego para poder conciliar, por ejemplo, el sueño. Para estar tranquilos, para sentirse seguro quizás. Literalmente. Sí, a mí me pasa, mi hijo tiene 7, Pati, y a mí me pasa que, bueno, él le da miedo dormir solo, pero tomé la iniciativa de decirle, sabes, vamos a subir al cuarto y vamos a revisar todo el cuarto, vamos a revisar el baño, vamos a revisar abajo de la cama, vamos a revisar la mesa de la computadora para que tú veas que no hay nada, que no hay un monstruo, que no existen los fantasmas. Entonces, bueno, siento que se queda un poco más tranquilo. ¿Esto está bien? Mira, sabes que es súper interesante lo que me estás diciendo y me encanta que estés como que sacando el tema, porque hay veces cuando nuestros hijos sienten cosas como el miedo o cosas que yo no quisiera que mi hijo sintiera. ¿Por qué? Porque lo amo. Yo quiero que se sienta en paz, tranquilo, que tenga esa seguridad de estoy bien en mi cuarto. Y al mismo tiempo, yo no soy nadie quien eliminarle una emoción o un sentimiento a mis hijos. Yo, parte de mi rol en la vida, y a veces siento que soy como un disco, pero es realmente acompañarlos en este miedo o en cualquier situación difícil que esté pasando en su vida. Entonces, en este momento, tu hijo te está diciendo, mamá, siento miedo. Siento que hay fantasmas en el baño. Y obviamente tú sabes que no hay ningún fantasma en el baño. Entonces para ti es como ilógico, en verdad, lo que él está sintiendo. Lo que pasa es que él en verdad lo está sintiendo. Entonces, si yo le digo, hijo, no está pasando nada aquí, él más bien lo estoy hasta dejando solo en su miedo, porque él dice, perro, ¿será ilógico
¿ok? Que yo estoy sintiendo esto, mi mamá me está diciendo esto, tengo que desconectarme de mí mismo, ¿ok? Entonces, más bien te acompaño a hacer casi exactamente lo que tú estás haciendo, pero vamos a crear un juego o hasta un spray para hacer, cada vez que sientas que ves el fantasma, sacas el spray, ¿sabes? Porque ahí tú lo acompañas en el miedo y no le dices, hijo, no hay nada. Y lo puede ver hasta divertido, quizás. Exactamente, ¿no? Entonces ahí incluso esa misma diversión que tú hablas puede ser algo que minimice la angustia y el miedo. Así que acompáñalo en esto, que incluso si estamos otra vez como que redireccionándonos al tema del bullying, es como que, ¿qué hago si siento que mi hijo está bulleado? Okay, ¿cómo lo puedes acompañar en esta situación? Bueno, creo que tú, o sea, me comentaste sobre eso, o sea, que querías hablar de eso. Yo creo que es muy importante que si tú sientes que tu hijo está pasando por una situación parecida a esta en el colegio, ir y hablar en el colegio. Honestamente, sí, esa iba a ser también mi siguiente pregunta, porque Pati, ¿en qué momento debe intervenir el colegio cuando un niño está afectado por el bullying? Mira, me parece una pregunta excelente, porque en verdad cuando nuestros hijos están en el colegio es importante hacer como una sinergia entre padres, colegio, hijos, y hacer como una familia, ¿no? Diría yo. Entonces creo que es súper importante y pertinente que tú vayas y hables con los directores del colegio, dando tu preocupación y lo que está pasando, y ver qué medidas toma tu colegio para este tipo de casos. Incluso si no está pasando con tus hijos, no sabes nada del tema, igual creo que es importante que cuando tú vayas a un colegio y hagas las preguntas para entender un poco cómo es la metodología, preguntar, mira, en este tipo de casos, ¿cómo lo abordan ustedes? Hay otros países en donde incluso tienen como otros entes que intervienen en el colegio y apoyan al colegio. Honestamente me gustaría saber cómo lo hacen aquí en Venezuela, pero en caso de que no haya como un ente aparte, sí hay muchos comités escolares, ¿okay? Que toman medidas al respecto. Y ahí sí creo que es súper importante que intervengan las autoridades y los profesores, ¿okay? Para ponerle un parado de manera inmediata, especialmente cuando hay agresiones físicas, incluso psicológicas, de humillación, como difundir rumores, este tipo de situaciones. Claro, porque es que no es un juego. Es que no es un juego. No es un juego. Hay que tomar el tema del bullying con mucha seriedad. Con muchísima seriedad. ¿Qué pasa con los espectadores cuando están frente a un bullying? Esa pregunta me encanta que me la hagas también, porque es que definitivamente cuando hay un niño que está siendo bulleado, está el agresor, está el víctima y también están los observadores o los espectadores. Y creo que es súper importante enseñarle a nuestros hijos a utilizar su gran voz, que esto es como un concepto, ¿okay? Que se utiliza mucho en la crianza consciente, que se llama enseñarle a tus hijos a usar su gran voz, no solamente cuando son víctimas, sino que también cuando están viendo algo que no está bien. Y esto que te dije antes de crear como que este núcleo familiar dentro del aula, que también es algo que te trae la disciplina consciente, es que, no sé cómo decirlo en español, como que I have your back, ¿sabes? Como que yo te cuido a ti, tú me cuidas a mí, somos aquí todos uno y nos cuidamos unos a los otros. Entonces sí creo que es importante enseñarle a nuestros hijos a que si ellos ven algo, que ellos comenten y utilicen su voz para decirlo. ¿Qué pasa? Esto también comienza mucho desde la casa, ¿verdad? Sí. Entonces si un hijo te llega, mami, estoy viendo esto, y yo le digo, ay, mi amor, no te metas en eso, que nadie te está diciendo, no te metas en eso, que tú te vas a meter en rollo, automáticamente le estás diciendo, calla tu voz. Claro. ¿Okay? Entonces de repente tú apoyarlo en este tipo de situaciones para decir, mira, si esto está pasando, háblalo con tu profesor. Es parte de los valores que tenemos que inculcar. Sí. ¿Cómo enseñamos a nuestros chamos a decir no? Qué buena pregunta. O sea, me diste, mira, en el clavo. Desde que son bebecitos, podemos enseñarles a que no solamente a decir que no, porque ellos saben decir que no. Más que todo, nosotros aprender a respetar sus no y darle como ese mensaje inconscientemente de, hijo, tu no es importante. Por ejemplo, yo ahorita pensando en mi bebé, que él tiene 6 meses, que él acaba de empezar a comer. Una de las razones por la cual, por ejemplo, yo personalmente utilizo la metodología del baby-led weaning, ¿okay? Es porque ellos comen, ¿okay? Solos, se sacian solos
y aparte saben parar. ¿Okay? ¿Qué pasa con el tema de la comida? A veces yo te quiero dar más porque tengo miedo de que no se estén nutriendo, que no se alimenten. Alimente bien, sí. Entonces, el tema de la comida es un tema súper interesante para analizar en estos casos, porque si yo le digo a mis hijos, sigue comiendo, no te puedes parar de la mesa hasta que termines de comer, te doy una galleta si te terminas toda tu comida, tú lo enseñas poco a poco a desconectarse de su propio cuerpo y de lo que les está diciendo, ¿okay? De su propio límite. O sea, eso, por ejemplo, desde chiquiticos podemos empezar eso. Por otro lado, cuando más o menos empieza la etapa de los 2 años, no sé si te recuerdas que tú es no, quiero bañar, no me quiero bañar, no me quiero cepillar, no. Es intenso, y sé que es intenso porque lo estoy viviendo con mi hija. Y yo lo sigo viviendo, 7. Realidades de mamás. ¿En qué momentos? O sea, hay cosas que son innegociables, ¿no? O sea, definitivamente, porque al final poner límites es parte de amar a mis hijos, proteger a mis hijos, que incluso ellos se sientan conectados conmigo mismo y sepan que viven en un mundo seguro. Y al mismo tiempo hay cosas que definitivamente podemos negociar. Yo, por ejemplo, con mi hija, ella es una persona que siempre quiere escoger su ropa, ¿ok? Y a veces yo la veo y digo, Dios mío, mi hija va a salir como una payasa a la calle, y al mismo tiempo creo que es algo que yo puedo respetar de ella, ¿sabes? Entonces, poco a poco, el hecho de que yo respete esas partes de ella le va diciendo lo que yo pienso, lo que yo siento, es importante. Y si viene un niño o otra persona, yo también puedo utilizar una técnica que comenté ahorita, que se llama enseñarles a utilizar su gran voz. Okay. Y esto se tiene que enseñar. Por ejemplo, cuando son pequeños y un niño le quita un juguete a otro niño en el parque. Viene y me quita el juguete. Mi vida, te quitaron el juguete. Tú no querías que te quitaran el juguete. Okay. Tú puedes volver y decir, para. Literalmente está utilizando la mano, ¿okay? Porque esto es una señal de límite. Para. Detente. No quiero que me quites el juguete. Cuando yo termine, te lo doy. Repite después de mí, te lo repite y lo hace. Por ejemplo, a mí me acaba de pasar con mi hija, que ella se quedó en las tardes en el colegio y resulta que estaba con una niña más grande que ella, y mi hija llegó a la casa y me dijo, mami, se me olvidó el nombre de la chama, tal chama, me dijo, ella se llama Alesia, y me dijo Alesia chiquita, y a mí no me gusta que me digan Alesia chiquita. No, Alesia nueva, perdón, la Alesia nueva, porque era la nueva integrante del grupo. A mí no me gusta que me digan Alesia nueva. Y le dije, mi vida, si a ti no te gusta que te digan Alesia nueva, tú pones la manito así, tú dices, para. A mí no me gusta que me digan Alesia, a mí me gusta Alesia nueva. Me gusta que me digan Alesia Salinero. Y así mismo se lo dijo. Y el día siguiente me dice, mami, mira lo que hice. Y me lo enseñó, y obviamente yo casi me pongo a llorar. Claro. Y dije, ¿sabes? Le estoy enseñando a utilizar su gran voz. Y que sí, hay veces que hay gente que te va a decir cosas que no te gustan. Esa es una realidad. Claro. ¿Cómo pongo mi límite? ¿Okay? Claro, comenzar a inculcarles el significado del límite. Porque eso los va a ayudar también a respetarse y a que lo respeten también. Si de repente estoy angustiada porque, bueno, mi hijo no quiere ir al colegio, porque está teniendo malas calificaciones, porque se despierta en la noche para decirme que tiene pesadillas con el colegio, me levanto y digo, debo sacar a mi hija o a mi hijo del colegio. ¿Esto está bien? Esa es una respuesta que para mí tiene muchos grises, ¿ok? Yo no creo mucho que las cosas son sí o no, okay. Todo o nada, blanco y negro. Pero sí te voy a decir una cosa, si tú ves que o sea, ¿qué puedes hacer, verdad? Tú hablas en colegio, haces todo lo que necesitas hacer, comunicarte para proteger a tu hijo, porque parte de nuestro trabajo como madres y padres es proteger a nuestros hijos. Entonces, si tú ves que tú haces todo esto y el colegio no responde, no demuestra interés, no les importa, 100% sacas a tus hijos del colegio, porque dejarlos en un lugar donde no están protegidos por las autoridades, como profesores, como directores, etcétera, es un lugar que no es seguro para tus hijos. Pero si tú ves que es un colegio que está involucrado, que está interesado, que está preocupado, ¿okay? Más bien lo ayudaría a manejarse dentro de esta situación, porque muchas veces le tememos a que nuestros hijos pasen por momentos difíciles.
Y no es tanto pasar por los momentos difíciles, sino cómo enseñarlos a afrontar, ¿ok? Porque eso es para mí lo que crea mucha resiliencia. Claro, ¿Okay? no, es que además que es parte de la vida. En la vida se nos van a presentar circunstancias desde cualquier punto y desde cualquier etapa que de repente, bueno, no nos sentimos cómodos, no nos sentimos a gusto, situaciones que de repente nos hacen sentir con ese corazoncito pues roto, pero es parte de la vida. Totalmente. Y eso es lo que tenemos que comenzar a educar en ellos desde chiquitos. Estoy totalmente de acuerdo. Entonces, la respuesta es, si voy a la autoridad mayor en el colegio, de repente tengo que hablar con la persona que le está haciendo bullying o con los padres que le están haciendo bullying a mi hijo. Lo canalizaría a través del colegio. Del colegio, ok. Sí. También de la mano de una psicóloga como tú, Patti, ¿sí? Muchos, o sea, colegios tienen su propio psicólogo, y yo sí la involucraría en estos casos. Definitivamente. Si veo que no hay un cambio, si veo que no hay una solución o un camino a solucionar esta situación, me tengo que sentir tranquila y lo saco del colegio. Okay. Definitivamente, porque es que si no estarías dejando a tu hijo en un lugar demasiado desprotegido. Okay. Debo, sabes que en estos días, en uno de los chats que yo amo y adoro, porque es un colegio donde estaba mi hijo anteriormente, y me fui del colegio, lo inscribí en otro colegio, pero me quedé con ese chat de mamás, las mamás mafiosas. Un grupo que amo y respeto y valoro muchísimo. Comenzamos a hablar en el chat sobre las situaciones de bullying que están sucediendo en el colegio, y por eso también te llamé y pedí tu auxilio, por favor, para que habláramos sobre este tema, porque había tanta preocupación. Y no era la mamá del colegio donde está el niño ahorita, donde está mi hijo. Pero, por ejemplo, una de ellas decía, invitaron a todo el salón, menos a un niño. Eso, por ejemplo, es otra señal de alarma. Como mamá, ¿qué debo hacer yo en ese momento? Porque, wow, es mi tesoro, es mi bebé. ¿Cómo van las mamás a hacer una fiesta o una reunión, un encuentro, y van a invitar a todos menos a uno? Ok, entonces obviamente aquí el problema está en la mamá que hizo esta fiesta y dejó de invitar a una sola persona, porque eso, incluso enseñándoselo a sus hijos, a su hijo o su hija, que es el tema de rechazar a una sola persona, como que ya eso para mí es un problema. Pero si esto es, como te dije, una situación en que es entre una conglomeración de cosas, como no sé, los insultos o pegar, o cosas que están como repetitivas y prolongadas, que le arrancan las cosas, que no le invitan a una fiesta, o sea, que es como una de las tantas cosas que le está pasando a tu hijo. Obviamente ahí lo puedes definir incluso como bullying. Si es algo totalmente aislado, que fue raro que no lo hayan invitado, que se puede considerar como que algo propio de la infancia, ¿no? Por decirlo así. Ahí más bien le diría a la mamá de quien no fue invitado, tal cual, acompañar a mi hijo en este momento tan duro que está pasando, porque para él, ese niño debió haber sido muy duro sentirse rechazado por no ser invitado a una fiesta. Entonces, si es un evento aislado, lo acompañaría en eso, le diría, hijo, pasó esto, hay una fiesta, no te invitaron. Mi amor, qué difícil este momento. Esto se llama sentirme rechazado. Aquí estoy contigo, mi amor. ¿Qué podemos hacer? Vamos a hacer algo juntos. Yo a veces digo, queremos demasiado solucionarle como la vida a nuestros hijos, y a veces lo que necesitan es como lo que necesita una amiga que acaba de terminar. Sí. Quiero ver una película y meterme un pote de helado, pero contigo a mi lado. ¿Sabes? Claro. Y eso es lo que mi hijo necesita. Un acompañamiento. Un acompañamiento, conexión, alguien le diga, mi vida, que te sientas así, es durísimo, es muy fuerte. Sé lo que estás sintiendo, eso se llama rechazo. Claro. Y además también que todas esas mamás también están involucradas. Observadoras. Como observadoras, exactamente. Entonces tiene que haber una de esas 20 mamás, de esas 10 mamás, de esas 5 mamás que de repente organizaron el evento
y reflexionar, porque ¿qué pasa si le está sucediendo eso a tu hijo? ¿Qué sucede? ¿Qué sucede en ti y qué sucede en él? Entonces tenemos que actuar con empatía. Total, empatía. Me encanta que hablas esa palabra porque la empatía es un valor, ¿no? Que le tenemos que enseñar a nuestros hijos, porque la empatía se enseña. ¿Cómo se enseña? Obviamente a través del ejemplo, es lo número uno. Y, por ejemplo, hay muchísimos libros, ¿okay?, que se pueden leer sobre la empatía, sobre cómo ponernos en el lugar de los demás. Y esto es algo que a veces damos como por sentado, pero no, esto es algo que se tiene que enseñar. Y si, por ejemplo, yo soy una de las mamás observadoras y me doy cuenta de esto, digo, mi vida, no invitaron a Pepito. Wow, qué difícil debe ser para Pepito que no lo hayan invitado. ¿Qué podemos hacer? Ay, sí, yo creo que soy de esas mamás. Yo le diría a mi hijo, mi amor, vamos a hacer una reunión en la casa, invitamos a todos los amiguitos y a ese amiguito que no lo invitaron. Porque pobrecito, Dios mío. Y ahí tú le estás modelando algo a tu hijo. Claro. Enseñándole. Sí, ¿qué pasa? Hemos hablado del niño que le hacen el bullying, que le hacen bullying. ¿Qué pasa si nuestro hijo Es el agresor. es el agresor? ¿Cómo debemos actuar En ese momento, Patti? Mira, el agresor normalmente lo vemos como el monstruo, como el malo, como el niño que está, ¿sabes?, transgrediendo a otro. Y definitivamente está tomando decisiones que no son correctas. Y al mismo tiempo, una persona que le esté haciendo daño a otra persona deliberadamente y de manera repetitiva, o sea, fácilmente yo lo veo como un niño con muchísima falta de conexión. Escucho por ahí que mucha gente dice, no, hace falta de atención, atención, atención. Y sí, atención, y más que atención, conexión, porque parte de nuestra naturaleza humana es conectarnos unos con el otro, ¿sabes? Sentirnos como, mira, sentirme en un lugar en donde yo no me siento juzgada, en donde yo me siento vista. Y hay un doctor que le decía mindsight en vez de eyesight, como que alguien que pueda verme internamente y entenderme. Entonces, ¿qué pasa? O sea, esto es tan primitiva esta necesidad que yo estoy dispuesto a hacer lo que sea para obtenerlo. Si yo no estoy recibiendo esto en casa, esta aceptación, este espacio libre de juicio, este espacio de amor y conexión, yo lo voy a buscar de la manera más desagradable posible. Y mientras más falta de conexión, más desagradable va a ser la búsqueda de esto. Así que yo también miraría a este niño y, o sea, pensando como colegio, como psicólogo, ¿qué está pasando con este niño que necesita este nivel de conexión? ¿Cómo podemos acogerlo también en el colegio para protegerlo? Porque un niño que está haciendo esto está muy desprotegido a nivel emocional, ¿okay? Así que, como siempre digo, o sea, busquemos ver todo sin juicio, con compasión de ambas partes, porque ambas tienen su historia, ¿no? Y si partimos del juicio, no puedo ayudar. Pero si parto desde la compasión, desde me puedo poner en tus zapatos, tú puedes estudiar. Y la mayoría, si no el 100%, porque no soy de todo nada, de los niños que hacen acting out, que hacen bullying, que pegan, que, claro, después de la etapa donde, o sea, ya son un poquito más grandes y no utilizan su cuerpo para expresar sus emociones, ¿no? Cuando ya lo hacen como de una manera más consciente, Claro. es un niño que tiene mucha falta de conexión. De tiempo de calidad, de amor, y lo necesita buscar de esa forma. Claro, y volvemos a mi frase o mi palabra favorita, empatía. No sabemos si de repente ese niño está viviendo algo en casa. De repente suena como cliché, pero los niños que estamos educando en este momento son los seres humanos del futuro. Y dependiendo de nuestra educación en casa, es que vamos a ver a esos hombres y mujeres de bien. Mira,
tú me hiciste la pregunta ahorita antes de comenzar, ¿tú trabajas con niños o con adultos? Y a veces para mí no es una respuesta fácil, porque yo, si lo fueras a mirar así como de lejos, yo trabajo con adultos, pero en realidad trabajo con puros niños internos que están heridos y que han crecido por razones de tiempo y razones fisiológicas y biológicas. Pero yo me enfoco en la crianza y me he especializado en crianza, es porque estoy en verdad trabajando con esos adultos futuros que van a ser, ¿no? Sí. Y por eso me gusta mucho decir mi lema como que vamos a proteger la infancia, porque si yo protejo la infancia, yo estoy protegiendo a los adultos del futuro y el mundo en que van a vivir, ¿no? Sí, es así, estoy totalmente de acuerdo. Y en casa debemos hablar del bullying, así nuestro chamo o nuestra chama no esté afectado por el bullying. Me parecería espectacular que lo hables, porque hay veces que está ocurriendo bullying y un niño, como observador o espectador, no tiene ni idea de lo que está pasando, no sabe lo que está pasando, no le tiene nombre, solo sabe que lo está viendo. Entonces, si yo le digo, mi vida, ¿sabes qué? Hay algo que se llama bullying, que esto significa esto, esto y esto y esto. ¿Alguna vez lo has visto? ¿Lo has sentido? Y simplemente empezar a hablar del tema de forma natural. Okay. Si tu hijo luego ve el bullying, él va a decir, hey, esto es bullying, esto no está bien. Okay. ¿Con quién hablo? Y aparte, si tú lo hablas en casa, lo normalizas, se va a sentir demasiado confiado para hablar contigo de ese tema. Entonces probablemente vaya a ser tú una de las personas a quien va a recurrir, sino a un profesor o profesora, y por eso yo sí pienso mucho en que hay que hacer concientización y sensibilización en las escuelas. Okay. Es más, te comenté que cuando yo hice mi máster afuera, hice el proyecto del bullying, todo el proyecto era sobre la sensibilización escolar, okay, en donde se enseña sobre el bullying. Las edades más fuertes del bullying normalmente son en 6º grado. Esa es la donde más duro pega el bullying, y entonces hacer una campaña a partir de 5º grado es súper importante para prevenir, para decir esto puede ocurrir, y así puedes incluso minimizarlo. Ok, hagamos esa campaña desde ya en casa, porque bueno, si de repente el colegio no la hace, nosotros como padres vamos a iniciar esa campaña en casa, y si es de la mano de un especialista, de un profesional, un psicólogo, hay que buscarlo. Si no sabemos, hay que buscar el camino, porque va a ser la respuesta a una defensa que puede tener nuestro chamo futuro, porque quizás nuestro chamo ahorita no está siendo afectado, pero lo podemos preparar por si de repente llega ese momento, él tenga una respuesta para esa situación en ese momento. Lo estás vacunando, básicamente. Ay, sí. Ay, qué bueno estuvo eso. Ay, me encanta. Vacunemos a nuestros chamos del bullying. Me encanta. Es importante que los niños realicen actividades deportivas para fortalecer la conexión con el mundo social. Mira, sabes que en verdad yo sí soy muy fan de, no solamente, o sea, no tiene que ser un deporte, pero sí alguna actividad extracurricular que se haga en grupo, porque, o sea, obviamente toda la parte atlética, cualquier, o sea, nutricionista te dirá que es lo máximo, claro. y sí, y al mismo tiempo, ahí en esos espacios se trabaja mucho el trabajo en equipo, bueno, dependiendo, ¿no? O sea, hay que ver dónde metemos a nuestros hijos, pero en verdad fortalece mucho la autoestima, porque ves, o sea, cuando tú ves tu cuerpo hacer cosas que pensabas que eran difíciles, eso te dice, eres capaz, ¿sabes? No sé si de repente te ha pasado que de repente estás haciendo demasiado ejercicio y nunca pensaste que podías tener el brazo así, y te das cuenta, ya va, yo soy capaz, claro. ¿Sabes? Entonces eso definitivamente fortalece la autoestima mirándolo desde este punto de vista. No, ya va. Yo voy al gimnasio y tengo una semana y ya me siento los bracitos fuertes. Ya todo, wow, soy capaz. Masa muscular. Pero sí, discúlpame que me salí de la seriedad del tema. Bueno, sí, entonces, volviendo a... Sí, o sea, fortalecer lo que es el trabajo en equipo. Okay. Que, por ejemplo, estoy pensando ahorita en el fútbol, como que cada uno se necesita al otro, ¿ok? Y eso es buenísimo porque yo necesito de ti, tú necesitas de mí, necesito protegerte y tú me necesitas proteger a mí. Entonces ese trabajo en equipo me gusta mucho porque es como así debería ser nuestra sociedad, ¿no? O sea, apoyarnos un poquito uno al otro.
Entonces sí creo que la mayoría de los deportes inculca eso. Hay un tema de los deportes, ya cuando como que van creciendo, que sí me doy cuenta que pareciera que la competitividad más bien es lo que abunda. Y ahí es donde yo sí diría tener cuidado. Ojo, yo escuché, no me pasó a mí, pero en la academia de fútbol de mi chamo, estaba un papá que estaba comentando que su hijo estaba en otra academia y lo tuvo que sacar de esa academia porque el nivel de competencia era tan fuerte que su hijo se sentía que no servía y yo era un niño que jugaba espectacular, muy técnicas, un niño de 7 años, que cuando yo lo vi yo dije, wow, este niño tiene talento, pero él tuvo que sacar a su chamo de esa academia porque estaba en banca, sentado, porque habían mejores que él. Es a eso que me refiero, de que, o sea, a veces el deporte no se utiliza como lo que es este trabajo en equipo, este cuidar de ti, fortalecer tu cuerpo, porque te quieres a ti mismo y quieres cuidarte. O sea, cuando llegamos al tema de competitividad, es ahí donde incluso existen problemas en la adultez, donde yo estoy dispuesta a hacer lo que sea para atropellar al otro y salir yo por delante, en vez de mirar la vida desde la abundancia que hay espacio para todos. Okay. Hay espacios para ti, hay espacios para mí. Es así. ¿No? Y cuando vivimos en esta competitividad también afecta mucho el autoestima. Sí. Entonces, o sea, a pesar de que los deportes pueden tener un lado espectacular, hay otro que hay que cuidar muchísimo. Y no sé, o sea, ahorita voy a empezar a hacer muchas charlas en colegios sobre todo este tema. Y talleres y tal. O sea, ahorita estoy pensando casi que en las academias también, porque muchos coaches y personas que trabajan con niños no tienen idea de las etapas en las que está pasando el niño, cómo manejar las emociones del niño, cómo ayudarlos psicológicamente, que es que eso cambiaría todo, así que bueno. ¿Cómo hacemos, Pati, con el hijo que no se expresa en casa y no sabemos nosotros como padres qué hacer? Porque el niño simplemente pues no se comunica, porque de repente hay que hacer maniobras para que ese niño exprese algo, pero resulta que expresa el 10% de lo que le sucedió durante las horas en el colegio o en el deporte, pero no llegamos ni siquiera a un 50, un 60%. Mira, esto es muy normal que pase, ¿ok? Que nuestros hijos no te van a contar absolutamente todo y hay una parte donde yo sí creo que es importante como mantener su privacidad. Sigue preguntando, sigue interesándote, porque toda la vida, si ellos saben que tienen una madre o un padre interesados en ellos, en algún momento se van a abrir. Y si tienes hijos muy pequeños, yo voy a decir, cuando hables con tus hijos, ten cuidado con las palabras que utilizas, porque a veces sin querer partes del juicio. Y como que, ay, pero míralo ni siquiera hizo tal cosa en el colegio, o no vale, ¿cómo vas a hacer eso? No hagas eso, o como constantemente, eso poco a poco el niño se va cerrando, porque inconscientemente le decimos, no aceptamos tus errores, no aceptamos tus no aceptamos tus gritos o tu llamado, pero después queremos que como adolescentes nos hablen. Si yo quiero que mi adolescente me hable, que sea abierto conmigo, eso honestamente comienza en la infancia, comienza desde que nacen. ¿Cómo escucho yo tu llanto? ¿Cómo atiendo tus necesidades, tus momentos difíciles, tus pataletas que son desesperantes? Te lo juro, yo lo estoy viviendo horrible. ¿Cómo las atiendo? ¿Cómo te apoyo en ese momento cuando tengo miedo? Okay. Entonces, esos momentos en verdad son los que crean los otros momentos para la adolescencia o preadolescencia, que es donde más existe como que este alejamiento al adulto, porque efectivamente cambia ahora mi desarrollo y ahora lo más importante ya no es mi casa, lastimosamente, son mis pares, es el momento donde estoy desarrollando mi identidad y eso se logra con mis pares, son las personas que más o menos de mi misma edad. ¿Podemos de repente implementar algún juego en casa con nuestro chamo para que hable un poco sobre su día? Mira, ¿sabes cosas que podemos hacer? Ponernos nosotros también abiertos y vulnerables. Por ejemplo, muchos niños le temen contarle a sus papás
no sé, errores que cometieron. Y un juego que puedes hacer en casa es que si todos los viernes nos sentamos en la mesa y cada quien tiene que decir el error más grande que cometió. Okay. Mamá primero, no, es que ustedes no saben lo que yo hice. Y reírnos, burlarnos, incluso aplaudir los errores, partiendo de que los errores es lo que más nos hace crecer como humanos. ¿Sabes? Entonces hacer este tipo de juegos, aparte estás creando un espacio en donde yo no me juzgo a mí misma por haber cometido ese error. Okay. Hasta puedes, si tienes hijos un pelín más grandes, hasta puedes decir, ¿sabes qué? Cometí este error y yo estaba grabando un podcast hoy y me pasó esto y cometí este error. Para la próxima voy a hacer esto. Y así tú le enseñas eso a ellos, cómo utilizar un error para crecer. Entonces, si yo vivo en un ambiente en donde los errores son lo máximo, probablemente yo voy a maximizar el potencial de mi hijo. Okay. ¿Sabes quién es se me olvidó ahorita su nombre, la dueña de Spanx? No. Bueno, ella es la dueña de una marca de ropa en Estados Unidos, billonaria. O sea, una locura como esa mujer creció. Y yo estoy sacando este juego de ella, porque ella hacía esto en su casa. Y ella dice, creo que una de las cosas que a mí más me ayudó a crecer tanto, es que yo viví y crecí con un papá que aplaudía mis errores. ¡Wow! Sí, eso puede ser un juego interesante hacer en casa. Ah, mira, qué chévere, me encanta. Gracias. Yo estaba pensando si te hacía o no te hacía esta pregunta, pero como aquí no tenemos filtro y la idea es ayudarnos, y por eso está creado también este espacio para ayudarnos. Un niño, Patti, que no atendamos y que sea un niño agresor en este momento, puede convertirse a futuro en un criminal. Como te dije, yo no me gusta decir cosas en blanco y negro. Pero no sé si tú viste por casualidad la película The Wisdom of Trauma. Bueno, si no la has visto te la recomiendo, de un señor que se llama Gabor Maté. La puedes buscar en verdad en Google, porque no es que sale en Netflix ni nada. Pero Gabor Maté, él es un médico que luego se especializó en trauma. Y él casualmente hizo un experimento súper interesante en una cárcel. Y en que incluso parte del experimento lo pasan en la película. Y en la cárcel, cuando estudió a estas personas, ¿no? A estos criminales o prisioneros que estaban ahí, él agarró a todo el mundo y los puso en un círculo, en un gran círculo. Y él empezó a hacer preguntas. Y la primera pregunta, o sea, el experimento era, cualquier persona que haya pasado por la situación que yo voy a comentar en el micrófono, por favor, de un paso hacia adelante. Okay. ¿Quiénes de estos niños en algún momento lo ignoraron en casa? Todos pasan hacia adelante. ¿Quiénes de ustedes en algún momento le pegaron en su casa? Todos pasan hacia adelante. ¿Quién de estos le pegaron tan duro que le dejaron moretones en todo el cuerpo? Muchísimos, la mayoría entró un poco más adentro del círculo. Okay. ¿Quiénes de ustedes fueron humillados por sus propios padres frente a otras personas? Y así fue haciendo preguntas en donde él determinó y pudo explicar algo que ya se sabía, pero a nivel científico, de que la mayoría de las personas, criminales, prisioneros, son personas que han pasado por traumas muy grandes. Y sí, que te ignoren es un trauma, que te humillen es un trauma. Así que no te quiero decir sí o no, pero te dejo eso a tu discreción. A educar y a darle amor a todos nuestros niños y también a los que están en su entorno. Segmento de mito o realidad, Patti. ¿Es sano decirle a nuestros hijos, si te pegan, pega más duro? No, absolutamente no es nada sano, porque no le estoy dando ningún tipo de herramienta a ellos funcionales para abordar que alguien te pegue. ¿El bullying puede ser solo físico? No, el bullying puede ser físico como también puede ser emocional, incluso virtual. ¿La violencia es aprendida? La violencia definitivamente es aprendida. Si yo en mi casa resuelvo las cosas a través de la violencia, eso se aprende desde la casa. ¿Decirle a tu hijo, defiéndete, es correcto?
cómo defenderse es lo correcto. Patti, gracias por acompañarnos en este espacio el día de hoy. Gracias a ustedes por invitarme. Para mí es un honor, en verdad, hablar de todos estos temas que me fascinan, creo que te diste cuenta. Sí. Y que, bueno, mi misión de vida, como te dije, es proteger la infancia y por eso, para mí, estar en estos espacios es también muy importante. ¿Dónde te podemos ubicar? Mira, ahorita estoy en las redes sociales, en Instagram como @PattiWillness, Patti con doble T-Y, WEILLNESS, como wellness, pero con mi apellido. Estoy por ahí, también tengo una página web www.pattiwillness.com y bueno, estoy también, como te comenté, haciendo mis cursos online, atiendo aquí en Las Mercedes si estás en Caracas. ¿En dónde en Las Mercedes? En el edificio 1, okay. Cerca del Tolón. Ya sé cuál es, ya lo ubiqué. Entonces, bueno, me pueden conseguir por ahí, me escriben un DM, lo que sea. Que bueno, estoy aquí apoyando a madres, a mujeres, a familias, a educar con conciencia. Recuerda suscribirte a mi canal de YouTube, Alonat. También recuerda compartir la información para que le llegue mucha más gente y todos nos podamos ayudar. Gracias.